Buenas tardes mis estimados, les quiero enseñar cómo instalar la máquina virtual de Enigma. Vamos a descargar primero del enlace y para mostrarles, aquí les decimos que corra, no importando qué. Next. Aquí nos va a preguntar. Bueno, aquí se pueden echar un cafecito o dormirse. Hasta que les llegue a preguntar algo. Dicen que sí. Cierran. Y pues ahora sí. Usualmente les va a poner un acceso directo que no tiene icono, pero ahí le ponen el que ustedes quieran. Le dan doble clic y les va a aparecer este programa. Y ahí ustedes dirán, ¿qué rayos estoy viendo aquí? Bueno, este es un software diseñado para poder encriptar. Y le tomé varias cosas que tenía la máquina Enigma que desarrollaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Está un poquito, lo que estoy viendo es que está un poquito movido los ¿cómo se llama? Los renglones, porque lo que estoy viendo es que es diferente la letra en un Windows y en otro. Pero si no le prestan atención a eso, pueden empezar desde aquí, pueden decir, bueno, aquí por ejemplo les voy a enseñar paso a paso cómo funciona cada cosa. Así el funcionamiento básico. De aquí ustedes deciden con qué índice entrar. Este nada más tiene hasta el 71. Después del 71 ya no ¿cómo se llama? Ya no continúa. Es como para simular los mismos engranes que tenía la máquina Enigma, nada más en vez de 26, en este caso son 71. Entonces, pues algo similar, ¿no? ¿Cómo funciona? Ustedes deciden, por ejemplo, con cuál quieren iniciar. Vamos a iniciar con el ciclo 15, ¿no? Y pueden escoger ustedes la configuración 1, configuración 2, cada una es diferente. Entonces vamos a iniciar con el 15 y la configuración, ¿no? Pueden ustedes importar sus propias características, o sea, su propia secuencia. Y técnicamente es mover cada de estos X, es llenarla con los números del 0 al 71, ¿no? Entonces 0, 1 y así, ¿no? Eso espero que ustedes lo quieran hacer con toda la calma del mundo, porque la verdad sí lleva algo de tiempo. Y esto lo tienen que guardar en la computadora o en un bloc de notas o en donde ustedes quieran, ¿no? Bueno, si lo quieren hacer. En este caso vamos a escoger la configuración 1. Y bueno, aquí te muestra todos los caracteres que están habilitados para el mensaje. Todo lo que se permite, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, podemos poner una prueba. Vamos a ponerlo varias veces. Prueba. Y aquí nosotros vamos a encriptar, ¿no? Encriptamos. Y si se fijan, sale ya este código. Dices, el índice obviamente se mueve porque es donde estamos empezando en el 15. Les digo que es similar a cómo funciona la máquina Enigma. Y también, bueno, si ustedes ven y observan las configuraciones de la máquina Enigma, tiene unos reemplazadores. O sea, tiene unas, al momento de escribir, cambia automáticamente los caracteres unos por otros, dependiendo de la necesidad de quien vaya a encriptar.
Entonces le puse lo mismo y aquí están los reemplazadores, por así decirlo. Entonces en este caso el espacio lo reemplazo siempre con un guión, que es en el código ASCII es el 95. Entonces ustedes ven aquí que automáticamente le puso ya a los espacios el guión, ¿no? Porque no está permitido el espacio. Lo quité yo para evitar cuestiones al momento de copiar en grande todo el código. Y pues aquí viene la parte interesante. Le agregué la encripción, la AES. Entonces aquí vamos a utilizar, no sé, una contraseña. En este caso vamos a utilizar primero, ¿no? Primero, y vamos a volverla a escribir aquí abajo, primero. Y esta la vamos a hacer 1, 2, 3 veces. Si se fijan, nosotros tenemos aquí ya un código. Este código pues sirve, ya es técnicamente su código encriptado, ¿no? Y si ustedes cierran el aplicativo y se llevan o mandan el mensaje, la misma persona que va a decodificar tiene que tener las mismas tiene que tener los mismos datos. O sea, tiene que saber las contraseñas, tiene que saber cuáles contraseñas aplicó, tiene que saber varias cosas. Entonces aquí, por ejemplo, les vamos a volver a abrir, ¿no? Vamos a seleccionar igual la configuración 1. Y en este caso vamos a meter el queridísimo. Para desencriptar primero, el AES está aquí abajo. Entonces para desencriptar el AES vamos a ponerle aquí nuestro código. Y se acuerdan que le pusimos primero. Y primero como contraseña. Ahí está, le puse yo primero. Y empezamos una desencripción. Entonces aquí le damos 1, 2 y lo aplicamos 3 veces. Y si se fijan, el código pues ya cambia bastante, ya que está 3 veces. Le decimos, bueno, ahora lo pasamos a la parte de acá arriba, escribimos igual el 15 y aquí pues aquí sí le voy a utilizar este reemplazador que reemplaza los guiones por espacios. Entonces solamente en el área de la salida, que es del output, ¿no? Entonces aquí le damos desencriptar y voilà, aquí tienen, muchachos. Así es más o menos como funciona ahora sí que es el mecanismo, es el funcionamiento de este sistema. Está bastante interesante y ustedes pueden hacer todo tipo de combinaciones una de otra y se puede hacer pues, de lo mejor. Es para que ustedes puedan hacer todo tipo de acciones. Espero que les guste. Es meramente didáctico, la verdad. Si lo hubiera querido hacer 1000 veces más enfermo, hubiera hecho otras cosas o inclusive archivos, ¿no? Pero en este caso no es el punto. Y era nada más didáctico. Y quería mostrarles más o menos que es muy similar a cómo funciona la máquina Enigma, pero no es igual. Tiene sus variantes, porque la máquina Enigma nada más sería técnicamente sería un botón. Porque es como espejo, ¿no? De la entrada y la salida. Una letra corresponde a otra en el mismo sistema. Pero aquí, pues, viendo la posibilidad de que se podía violar, se me ocurrió agregarle otras cosas para volverlo un poquito más complejo. Pero de cualquier manera, pues, ahí está. Espero que lo disfruten.